Mercado Abierto con Luis Blanco. Forex y CFDs son productos apalancados. Podrían ser una inversión no adecuada para usted, ya que conllevan un alto grado de riesgo para su capital y podría perder más que sus depósitos iniciales. Por favor, asegúrese de que entiende todos los riesgos que conlleva. Iniciamos nuestro espacio Movimiento Trader, el espacio de Darwinex, y saludamos a Juan Colón, CEO de Darwinex. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Encantado de estar aquí. Muy buenas tardes. Bueno, esta semana, para los que nos escuchan en Capital Radio, estamos en miércoles, pero bueno, vamos a hablar de muchas cuestiones interesantes, como siempre que acude a este estudio Juan Colón. Hoy además tirando por las criptodivisas, ¿no?, de las que se está hablando tanto, pero bueno, no sé si queréis comentar también alguna cosa de Darwinex, alguna novedad que tengáis en Darwinex o algo. Bueno, hoy no iba a hablar específicamente de novedades de Darwinex, pero sí que quería dar un pequeño resumen para quien Darwinex sea una novedad, porque no está acostumbrado a escucharnos hasta esta hora los miércoles. De muy resumidas cuentas, somos un broker que paga a los clientes por operar bien. O sea, somos un broker igual que todo el resto de brokers, pero distinto de la grandísima mayoría, porque hay gente que puede cobrar dinero prestando pues su estrategia a otros inversores en nuestra plataforma. Uh-huh. Entonces, alrededor de todos estos temas de pues la popularización de las inversiones, nuevas tendencias en la forma de invertir y todo esto, pues tenemos un programa que emitimos todos los jueves a las 4:20 en directo, y que luego se graba en podcast, y que bueno, ha resultado el grabarlo en el podcast, que lo hicimos un poco como medida para tener las cosas archivadas y no repetir todo 1000 veces, pues poco a poco ha cogido tracción y tenemos 15.000 escuchas mensuales. Uh-huh. Todos los meses, con gente de muchísimos países, en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Parece que hemos cogido aquí un poco el viento de cola del español, y bueno, pues la verdad es que se agradece, ¿no? Y una de las cosas que intentamos hacer en este programa es explicar todas esas cosas que a lo mejor, obviamente, tenemos una agenda propia, somos un broker y patrocinamos este espacio, o sea, no somos aquí una ONG, pero sí que nos gusta ayudar a la gente a aprender, diseminar cultura financiera, porque en definitiva, en la medida en que haya mayor cultura financiera, tendremos más clientes ganadores, uh-huh, podremos pagarles más y ganaremos más dinero pues con más usuarios en nuestro broker, ¿no?, que en el fondo es nuestra misión para quienes no nos conocen. El objetivo es conseguir más usuarios, por eso, para conseguir más dinero, pero cuantos más usuarios haya, más dinero están ganando también los traders, ¿no? Bueno, o sea, queremos conseguir más usuarios, pero sobre todo usuarios más formados, ¿no? Uh-huh. La cosa que nos intenta diferenciar es que, más que buscar que vengan un montón de gente y pierdan hasta la camisa, que es lo que suele pasar en el mundo de los CFDs, de ahí el anuncio este horroroso que nos hacen poner antes de los... Sí, la advertencia que ha sonado hace un momento. La advertencia esta que según lo decía, pensaba, y el hecho de que tengamos CFDs además de acciones y dentro de poco también futuros, o sea, ¿en qué momento estás obligado a poner eso, no? Porque al final... Pero bueno, de esto va el movimiento trader en general. Y hoy en particular quería hablar de criptodivisas, porque bueno, se está produciendo el enésimo pues repunte o de volatilidad en las criptodivisas en el último par de semanas, ¿no? Está el Bitcoin, que si estaba en 4.000 ahí languideciendo, ha subido ahora a 5.000 y parece que se mueve la cosa otra vez. Y quería aprovechar para dar una perspectiva un poco hereje en esto de las criptodivisas, porque tienen, como veremos hoy, tienen algunas cosas que sobre el papel son buenísimas. A todos aquellos a los que les gusta calentarse la cabeza, como a mí, pues tienen una serie de cosas muy buenas, tanto el blockchain, que es una aplicación, bueno, tanto el Bitcoin, que es la criptodivisa más conocida, sí, que no deja de ser una aplicación de lo que comúnmente se llama blockchain, que he descubierto al preparar el programa hoy, que no tiene mejor traducción que cadena de bloques. Sí. Palabra que me parece horrorosa, pero en fin. Pues quería explicar y poner en contexto histórico también el auge y la aparente caída del Bitcoin, ¿no? O sea, el Bitcoin hace un par de años había un montón de gente que era rica porque había invertido cuando estaba a $5 y valía 20.000.
Y hoy supongo que hay un montón de gente que ha perdido hasta la camisa porque se infló a comprar a 20.000 y hoy los tiene a 4.000 si todavía los mantiene y no los ha vendido, ¿no? Y quería llamar pues la atención sobre aspectos que no se comentan, porque detrás de este auge del Bitcoin muy posiblemente hay intereses no 100% alineados con el bien de las finanzas de nuestro querido oyente. Antes de empezar, te quería lanzar una pregunta directa, Juan. ¿Tú consideras que las criptodivisas, las criptomonedas, son realmente divisas o se han convertido en un activo para especular? Bueno, en este debate esto predata, nos retrotrae a los inicios del boom o al momento álgido del boom, ¿no? Ahora mismo directamente las criptodivisas parece que son una mierda y que a nadie le importan, pero sí que creo que hablaron de tres características que debe de cumplir una divisa y se planteaba si una criptodivisa las tenía. O sea, y de hecho ahora mismo solo me acuerdo de dos que creo que son las dos más importantes. Una de ellas es si son un medio sólido para almacenar valor. O sea, si tienen valor como intrínseco como para poder justificar guardar ahorros en ellas, ¿no? Esa es una de ellas. Y la otra es si tienen valor como forma de intercambio de valor. O sea, no solo por un lado que lo puedas guardar, el valor que tengas, que hayas ido generando, esos ahorros que hayas ido podido acumular, y por otro lado que una vez que tengas esos ahorros y te los quieras gastar, que puedas gastártelos en el mundo real, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que potencialmente el Bitcoin o las criptodivisas podrían ser una divisa, pero yo creo que a día de hoy la respuesta, y no quiere decir que esté emitiendo un juicio definitivo, porque primero no soy la persona y segundo porque estamos en las primeras partes del partido, pero a día de hoy yo creo que no son una divisa. No son una divisa porque no es defendible una cosa que en N meses, sin ningún tipo de justificación aparente, ha subido a $20.000 y luego ha caído de $20.000 a $4.000. O sea, eso para cualquiera que quiera almacenar valor en esa divisa, pues será un mensaje muy... Vamos, no sé a qué nivel está Zimbabue o la lira turca, pero desde luego, o sea, es preferible archivar el dinero, o sea, almacenar dinero en la lira turca que en el Bitcoin, sí. Y todo el mundo habla de la lira turca ahora mismo como si fuese la peste. Y ese es un punto. Y luego el otro, volviendo a la segunda categorización de capacidad de transaccionar con ese importe, pues dicho, ¿no? Todo necio confunde valor con precio. El precio del Bitcoin estaba a 20.000 euros, o $20.000, pero si te querías comprar un coche con él, vete a un concesionario de coches a comprar un coche con Bitcoin, o a comprar un terreno, o a comprar una casa, o a comprar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, a día de hoy, para la gran mayoría de la población, las criptodivisas no son una divisa. Ese es el resumen. Sí, comienza. Bueno, yo te quería lanzar esa pregunta precisamente porque era una manera de situar, creo, el discurso que vas a lanzar ahora, ¿no? Más o menos porque va en esa línea, ¿no? Sí, yo creo que va un poco en esa línea y quería poner pues en contexto las criptodivisas en el contexto pues histórico de lo que es el movimiento internacional. Bueno, si siempre se habla de las profesiones más antiguas del mundo, ¿no? O sea, la más antigua, pues parece que es la prostitución, el pasatiempos más antiguo es el juego, y todo esto siempre ha habido una mano negra que es lo que lo ha metido, que yo creo que es la industria del crimen, de todo esto, ¿no? Y la industria del crimen siempre ha necesitado divisas con las que poder transmitir todos esos ahorros adquiridos de forma pues no confesable a traducirlo a esos Ferraris, esos Porsches y todo esto que le gustan a los a los criminales, ¿no? Y en ese sentido una serie de atributos de los que tienen las criptodivisas pues les vienen como anillo al dedo. O sea, uno de ellos es que está en la nube. Las criptodivisas no dejan de ser, y esta es otra forma de verlos, las criptodivisas es como las Bahamas en la nube. O sea, las criptodivisas te permiten evadir impuestos con poco escrutinio por parte de las haciendas, porque Hacienda tradicionalmente ha estado siempre por detrás. Dicho esto, hoy he leído, me parece que en El Mundo, un artículo en el que Hacienda ha enviado a 170.000 españoles un aviso
recordándoles que tienen la obligación de tributar sus plusvalías y supongo que sus minusvalías, pero esa parte siempre se olvida Hacienda en criptodivisas, con lo cual el cerco parece que se va cerrando, ¿no? Pero volviendo a lo que es el crimen... Sí, ayer se comentó una de la presentación de la renta, precisamente se hizo específico, ¿no? ¿Cómo se dice? Alusión. Alusión, sí, o sea, se menciona por eso, ¿no? O sea, parece como diciendo, cuidadín que ya estamos aquí, ¿no? Entonces, el principal problema que tienen las criptodivisas para convertirse en una divisa al uso es esa transición entre el etéreo, el bit y el mundo real. En el momento del salto es donde empiezan los problemas. Pero antes del momento del salto tiene unas grandísimas ventajas, sobre todo para quien tiene motivos poco confesables para esconder sus actividades económicas, ¿no? Para transaccionar, pues el darknet, intercambiar dinero con servicios entre criptomafias, o sea, gente que se dedica, por ejemplo, pues a la extorsión, al robo de tarjetas, o sea, actividades que ocurren completamente en el plano digital. ¿Sabes? Pues eso, extorsión por ciberextorsión, bullying, tal. O sea, ¿cómo consigues extorsionar a alguien llevándote dinero sin que nadie se entere de que sin que has dejado rastro? Pues, por ejemplo, las criptodivisas son una gran respuesta a eso. ¿Cómo consigues, siendo un criminal o siendo alguien del AMPA, relacionarte con otros miembros del AMPA sin miedo a ser traicionado o a que te la líen? Pues las criptodivisas tienen y el blockchain, la cadena de bloques está en general, tiene una serie de propiedades muy buenas que eliminan la posibilidad de fraude. O sea, tradicionalmente en los mercados financieros, cualquier transacción entre dos partes que no tienen confianza entre sí mismas, siempre hay un problema de gallina-huevo. O sea, tú cuando vendes un coche, claro, el coche lo vendes a cambio de dinero, ¿no? Pero, claro, te tienes que asegurar de que no das las llaves del coche o la titularidad del coche antes de que te dé el dinero, porque si no, cogen el coche y se van, ¿no? O lo mismo con las acciones. Hay un procedimiento que se llama Delivery versus Payment, que es, pues eso, la recogida de la contraprestación frente al pago que se está haciendo, ¿no? Y esto, en el caso de criminales, pues todos nos viene a la mente pues Breaking Bad o las series que hay, y dices, ostras, ¿cómo te fías aquí de que el pollo me va a pagar la droga? Entonces, el blockchain se ha convertido en un medio muy, 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 muy bueno para intercambiar valor a espaldas de los sistemas tradicionales de control, de blanqueo de capitales, que es el momento en el que sale el dinero del AMPA y entra el mundo, en la economía limpia, y en todo ese tráfico que ocurre escondido antes de aflorar en el momento que quiere salir al mundo real, ¿no? Entonces, y esto es una teoría que me van a odiar, porque también el tema del cripto, o sea, si bien es hiperatractivo desde el punto de vista conceptual para todos aquellos que desconfían cada vez lamentablemente más legítimamente de las instituciones tradicionales, o sea, son hijas de su tiempo, o sea, se producen en un momento en el que nadie pues se fía ya de los políticos, nadie se fía de los bancos, de las instituciones, o sea, son también hijas de su tiempo, ¿no? O sea, un momento en el que buscamos suplir con tecnología la pérdida de confianza en la condición humana, definitivamente, ¿no? Es que se produce. Y sobre todo en los últimos años también la pérdida de confianza en la custodia de nuestros datos, ¿no? Que están volando por la nube continuamente, bueno, es que ese es y de las transacciones, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, las criptodivisas, la forma de crearlas originalmente eran pues una invención matemática, tampoco eran nuevas, esto ya existía, al final es una aplicación de la ciencia de criptografía, que es una rama de las matemáticas, y entonces llega un momento en el que se encuentran algoritmos de encriptación lo suficientemente potentes, procesadores lo suficientemente potentes como para ser capaces de entrar en una carrera en la que lo que se hace es encriptar, crear un valor que inicialmente era cero y poco a poco estaba determinado por el consumo de electricidad que tenían los procesadores a la hora de encriptar. Y que ese es el mercado primario, ¿no? Por pensar en mercados financieros, el mercado financiero es la única forma de emitir criptomonedas originalmente era consumiendo electricidad. Y luego ya la forma de ir transaccionando, pues encuentras un valor ahí que viene en el mundo del AMPA y hace que poco a poco pues vaya creciendo ese valor. Y esta es la gran duda que me queda a mí. Dices, ¿en qué momento se produce esta explosión masiva de la popularidad de las criptodivisas? Pues da la casualidad que nosotros en DarwinX venimos de este mundo de los famosos CFDs, que para quien no lo sepa, pues es un mundo que mueve muchísimo dinero en publicidad. ¿Por qué? Porque es una de sus acepciones, no la que buscamos nosotros, pero una que tiene muy potente, es juego
sin estigma, porque parece que tradicionalmente apostar era algo que se veía mal, estaba tolerado en la medida en que el Estado era uno de los partícipes o promotores de las apuestas, o sea, ahí está la lotería de Navidad, ahí está la quiniela y tal, y en un momento dado lo que parece es que ese fin tradicional de las apuestas, que era un mecanismo de blanqueo de capitales masivo, o sea, tú cuando te abres una cuenta hoy en el banco te piden el DNI, te piden hasta la talla de los calzoncillos, en el caso de hombres o de la ropa interior de las mujeres. Pero cuando vas a comprar la lotería nadie te pide nada. ¿Por qué? Pues porque sabes que estás comprando pesetas a duro. En el fondo te estás pagando por cada 100 euros que se gastan en lotería, solo vuelven en premio 70 y otros 30 se los queda el fisco. Tradicionalmente eso, ¿qué ventaja tiene? Y dices, jolín, es que si yo soy alguien que tiene un montón de dinero que no puede aflorar, ¿qué es lo que hago? Pues compro lotería directamente hasta un límite en el que ya van a decir, oye, ¿de dónde viene esto? O B, utilizo a la población en general, a la que trato como mariachi. O sea, tradicionalmente en las SICAFs hubo un momento en el que tenía que tener 100 partícipes en unas SICAFs y pues estaba el promotor de la SICAF, que era uno, y había otros 99 que los llamaban los mariachis, ¿no? Y ahí aparecían curas de Ávila, de todo, ¿no? Entonces, la lotería es un mecanismo masivo de blanqueo de capitales, o puede serlo, un mecanismo masivo de blanqueo de capitales en el que los mariachis compramos lotería. Y una vez que nos ha tocado el premio, llega el forrado de turno y me dice, te compro tu billete premiado con un sobreprecio del 20 o el 30%, que es un arbitraje entre lo que le cuesta el duro a peseta que se lleva Hacienda y lo que está defraudando por aquí, ya sea por importe de impuestos o por mero volumen que puede llegar a colocar, ¿no? O sea, ahí te crea una especie de criptodivisa sobre la prima que estás dispuesto a pagar entre el valor de un valor de la lotería y el valor nominal, ¿no? ¿Y por qué me estoy yendo por las ramas con todo esto? Pues dices, no, es que si yo soy un criminal y tengo un montón de criptodivisas que no puedo blanquear, montar un broker de CFDs es una de las mejores formas de blanquear todo ese dinero. ¿Cómo? Pues monto el broker, que posiblemente ya lo tenga, porque el mundo de los CFDs también está lleno o sea, estamos lamentablemente en la intersección entre el mundo de las apuestas y el mundo de las finanzas, y eso pues es un poco el lobo del Wall Street. O sea, ahí vienen personajes cuando menos turbios, ¿no? Entonces dices, vale, si aprovecho que el tema de los CFDs y las binarias, que ahora parece que no se habla nada, o sea, ha habido un auge muy, muy grande de una industria que mueve mucho más dinero que el juego online, porque el valor de cada usuario está en muchos cientos o posiblemente miles de euros por usuario, ¿no? Entonces esto se traduce en que hay equipos de primera división en España patrocinados por brokers de CFDs. Hay algún equipo de Fórmula 1 que no está patrocinado por brokers de CFDs, por ejemplo el McLaren. O sea, si alguien ve el alerón delantero del McLaren, pone FX Pro, que es un broker de divisas. El Red Bull está, o sea, todos, Mercedes, Red Bull, tal, están patrocinados por brokers de divisas, CFDs y binarias. Y en un momento dado en el que se está recortando muchísimo la posibilidad de hacer publicidad en este tipo de activos, y empieza esta presión para poner anuncios de el señor que va a hablar después de este anuncio es un criminal, que va a hablar de CFDs y puede usted perder su familia y todos sus bienes. En ese momento surge un activo que parece que está subiendo, que se presta muchísimo a la especulación, porque está subiendo como la espuma, y empieza a haber publicidad por todos lados, directa o indirecta, porque es que todos somos, o sea, lamento decirte, Luis, que tú eres parte también de este mecanismo de transición, o sea, de transmisión. O sea, eres correa de transmisión de esta publicidad, porque nosotros estamos patrocinando este espacio y hay muchísimos brokers que patrocinan este espacio. Entonces, la agenda económica, de información económica, pues empieza a estar muy determinada por gente a la que le interesa hacer juego en criptodivisas. Entonces, no sé si por alineamiento, o sea, aquí siempre hay las dos teorías, ¿no? La teoría de la mano negra que mece la cuna, y luego la otra, que lamentablemente es en la que creo yo,
que es mucho más eficiente, o sea, es incluso más eficaz que si fuese la mano negra, porque la mano negra al final está limitada en su capacidad. La imbecilidad humana y la transmisión que vamos generando todos, esa es eficiente porque por defecto acaba llegando allí, ¿no? Entonces se genera una historia de la leche en la que el valor de las criptodivisas coge valor extrínseco especulativo. Y en ese momento es cuando dices, ostras, es que si yo soy un broker, o sea, si por la razón que sea yo tengo criptodivisas que no me las puedo quitar de encima, ahora mismo me han ofrecido la oportunidad de oro para meter criptodivisas en casas de apuestas, que las compren los mariachis, y yo no solo no pago una prima por comprar mis dólares a precio de libra, sino que al revés, me están pagando en la medida en que sube el precio por soltar mi criptodivisa. Entonces yo creo que ha habido ahí un movimiento muy, muy, muy fuerte en el que se ha producido un blanqueo de capitales masivo por parte de los titulares originales de las muchas criptodivisas que ha redundado en toda una ola que ha pasado por la especulación en CFDs en criptodivisas y luego incluso más fuerte porque las criptodivisas no dejan, o sea, la especulación en CFDs no deja de ser una industria ciertamente menor, pero el tema de los ICOs, los Initial Coin Offerings, sí. O sea, eso ha sido una auténtica barbaridad en la que ha habido auténticos profesionales del fraude montando empresas en las que la gente compraba metiendo dinero real, participaciones, no se sabe muy bien qué, porque yo tengo que confesar que yo no lo entiendo. O sea, muchas de las cosas que veía yo no las entiendo, humildemente. Y ahí lo que se ha producido es eso, es una estafa piramidal de proporciones épicas en las que no sé si el mundo del crimen era la mano que mecía la cuna o directamente les ha caído la lotería por redundar en todo esto, pero me gustaría decir a toda esa gente de bien, tecnófilos, etcétera, entre los que me encuentro, que creen en las virtudes de la criptodivisa como si fuese la panacea para en este mundo posapocalíptico tipo Mad Max en el que nos encontramos, pues poder tener su dinero seguro, que se piense muy bien dónde están metiendo el tema, y dices, igual es mejor lidiar con Hacienda, que es más vale diablo conocido que, o sea, malo conocido que diablo por conocer, o como sea el dicho, ya mismo estoy un poco obtuso. Sí, no, te sigo, porque es algo interesante lo que estás comentando, pero al final lo vemos, ¿no?, reflejado en la cotización de las últimas semanas, ¿no?, del Bitcoin, que es la criptodivisa más importante, pues es una subida en los últimos meses de un 40%, y de repente hay momentos en los que sube un 20% en cuestión de una hora y nadie sabe por qué es, ¿no? Bueno, es que el otro tema que refuerza la posibilidad de mercado manipulado es que los pocos estudios que se han hecho para intentar ver dónde está el flujo real de entrada y salida de dinero del Bitcoin, con lo que se han encontrado es que un volumen que en algunos casos han cifrado hasta el 95% del volumen de transacción que hay, son transacciones entre operadores que tienen Bitcoin, que básicamente es manipulación de mercado de libro, para intentar crear juego, ¿no? O sea, lo que refuerza la parte esta de crear juego para que los mariachis den liquidez a la historia, ¿no? Entonces, ¿en qué nos afecta esto? Pues en programas anteriores hemos hablado de que en DarwinX estamos facilitando medios de pago. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se está produciendo es un absurdo en el que las autoridades tradicionales intentan controlar lo que controlan, que es las transferencias de divisas tradicionales, y les meten un gol por la escuadra con todo lo que no controlan, ¿no? Y paradójicamente eso lo que incentiva es a que todo el mundo se vaya al lado que no se controla tanto, porque es que si no es que te vuelven loco. O sea, ahora mismo los problemas que tenemos nosotros con pagos internacionales nosotros tenemos clientes en 40 o 50 países. Por supuesto, siempre fuera de paraísos fiscales, donde lo respeta la regulación, y sin embargo nos encontramos con que muchísimas veces se paralizan los pagos. Entonces, nosotros hemos mandado el dinero y por la razón que sea el banco, pues por miedo a incumplir la normativa en algunos casos, en otros casos también pues no se sabe muy bien por qué, pero hay dinero que no es que falte, pero que fallan los sistemas de pagos porque hay tantísimos controles que lo que están haciendo es retrasarlos, ¿no? O sea, entonces, claro, las plataformas de dinero electrónico tipo pues Skrill o PayPal y todo esto, pues tienen la ventaja de la inmediatez, porque es que esa es otra, ¿no? O sea, ¿cómo se come que en 2019 tarde un día en llegar el dinero a los sitios? O sea, es que son o 2 días o que se pierda. O sea, son cosas que dices, es que claro, normal que la gente se vaya al Skrill de turno, porque es que esto otro es un cachondeo. Te están sacando las muelas por mandar el dinero.
Y que si hay un festivo en medio, pues tarda un día más. Tarda un día más, o sea, son cosas que dices, es que... Sí, es una cosa que llama mucho la atención. O sea, ¿cómo se come esto, no? O sea, este es una especie de no sé, convive el futuro con el pasado en cosas que no te esperas, ¿no? Entonces, por contestar una pregunta que nos ha surgido también mucho en el podcast, periódicamente me vienen vienen los tecnófilos de la religión Bitcoin y dicen que deberíamos aceptar pagos en Bitcoin. Y mi respuesta es por encima de mi cadáver a corto plazo, porque nosotros como empresa no podemos asumir un riesgo de un medio de pago que hoy vale 20.000 y mañana vale 4.000, porque es que el agujero nos lo comemos nosotros y yo no quiero especular en el Bitcoin. O sea, nuestros accionistas no están aquí para eso. Y luego tampoco queremos, ya que estamos con el San Benito de operar también, ofrecer CFDs y justamente de decir, en el sentido de que la industria del CFD tradicionalmente es una industria sucia, pues partimos ya con un estigma de partida bastante grande que nos cuesta muchísimo deshacer haciendo las cosas como bien, pero no nos vamos a meter ahora directamente en la parte esa del Bitcoin porque lo que nos faltaba ya, ¿no? Uh-huh. Ese es un punto. Sí. Y luego, para demostrar que soy tecnófilo y que creo en el potencial de todo esto, pues me gustaría también inaugurar una serie de podcasts hoy explicando el por qué creo que blockchain, ya sabes que la verdad es que odio decir palabras en inglés cuando hay una palabra mejor en castellano, pero decirlo de la cadena de bloques francamente me cuesta mucho, ¿no? Porque creo que el blockchain, que es una tecnología para dar soporte a la verdadera innovación, que es el contrato inteligente. Sí. O sea, lo bonito de todo esto, del contrato inteligente, es la posibilidad de crear un contrato no sujeto a invulnerable al incumplimiento de sus cláusulas, ¿no? Lo que permite es, pues por ejemplo, pues eso, ¿no? Tenemos un contrato inteligente en el que si alguien me da las llaves del coche, yo automáticamente ya he tenido que dar la titularidad, o sea, el dinero, ¿no? O sea, claro, tradicionalmente elimina la necesidad de tener un intermediario imparcial entre todos, porque todos somos un intermediario imparcial de todos, claro. Si se da la circunstancia, ¿no? Y eso... ¿Nos vas a comentar entonces si realmente a Darwin le interesa el blockchain o cómo se puede aplicar el blockchain a Darwin? O sea, hay un problema fundacional de gallina huevo de DarwinX, que es el siguiente, y es que nosotros somos un intermediario de información de nuestros clientes. O sea, somos un broker de información. Además de un broker que permite operar en el mercado, somos un broker que custodia la información, la propiedad intelectual de nuestros clientes. Y me explico. Cuando alguien opera a través de nosotros, le ofrecemos la posibilidad de cobrar un 20% de los beneficios de todos aquellos inversores que hayan replicado esas operaciones en mercado, ¿no? De manera que si a alguien se le da muy bien hacer crecer el dinero, pues le permitimos hacer crecer el dinero de todos a cambio de llevarse una participación en el beneficio, en el incremento de valor del dinero de todos, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se conoce como un hedge fund o una gestora. Entonces, esto obviamente está muy bien si eres muy bueno, pero claro, tienes un problema, y el problema es que alguien utilice esa propiedad intelectual sin pagarte el 20% de beneficios. Entonces, tradicionalmente hay gente que dice que somos una página de copy trading o de copia de trading. Ya se explicaba aquí en otro podcast que no es así. Explicado ad nauseam que no es así. Nosotros no dejamos copiar porque si la gente pudiese copiar la operativa, podría obtener esos beneficios sin pagar el 20% de los beneficios, que es el único motivo por el cual un buen trader permite que le copien otros, ¿no? Que esa es otra, pues ahí de paso, o sea, inhabilitamos todas las páginas de trading, de copia de trading, y dices, o sea, es como, o sea, una página de copy trading es como lo de Groucho Marx, o sea, no seas miembro de un club que te acepte como miembro, porque los buenos, por definición, nunca van a estar ahí, ¿no? Pero, o sea, nosotros lo que hacemos es encriptar esa tecnología, esa señal en el Darwin, para que solo se pueda replicar, no sin copiar. O sea, que repliques pagando siempre el 20% de los beneficios. Sí, hay una información, algunos datos que te pueden ayudar, ¿no? A invertir en ese Darwin como tal, ¿no? Pero la estrategia como tal está pero no puedes obtener los beneficios a los que te da derecho eso sin haber pagado el 20% de peaje. Claro, y la duda de todo esto es ¿quién nos vigila a nosotros?
sea, ¿qué garantías podemos dar? Por ejemplo, a Sergi, el Darwin SYO, que está con 3,4 millones de euros bajo gestión y que lleva en los últimos 3 meses un rendimiento del 10%. O sea, un rendimiento del 10%, cobrando un 20% de los beneficios, es cobrar el 2% de 3,4 millones, o sea, 70.000 euros de... O sea, estamos ya poniendo sobre la mesa el valor... El dinero que se está llevando... Eso es un precio por la propiedad intelectual de Sergi, no deja de ser eso. Entonces, claro, dices, es muy goloso, potencialmente para DarwinX, por ejemplo, tener 20 millones de euros por detrás que están copiando la estrategia de Sergi y no le pagan nada a Sergi. Ya, bueno. Entonces, eso es una duda fundacional que nos la han planteado muchas veces, que yo, obviamente, vaya por delante nuestra reputación. Si hiciésemos eso y se descubriese, estaríamos muertos. Claro. Y si Sergi no tuviese la suficiente confianza en nosotros para hacerlo, estamos muertos también, porque volveríamos a ser una página de copy trading. Los buenos no estarían con nosotros. Se nos está acabando el tiempo, pero me parece a mí que entonces nos vas a contar en próximos podcasts cómo podéis garantizar a vuestros traders. Bueno, o sea, a día de hoy hay un elemento de confianza, pero efectivamente me gustaría abrir la posibilidad de DarwinX en el blockchain y que tiene muchas más derivadas de las que acabamos de comentar. ¿Sí? Pues qué interesante. Bueno, estamos acercado al mundo del blockchain, ya aplicado al universo DarwinX, aunque antes, pues bueno, hemos dado un importante repaso interesante a las criptodivisas. Sí, o sea, estos días. El resumen es que no seas mariachi. Vale. Con ese resumen y esa conclusión nos quedamos. Gracias, como siempre, Juan Colón, CEO de DarwinX, en este movimiento trader. Que nada, en unos días volvemos. La semana que viene. La semana que viene más y con esto que has prometido, ¿no? Inshallah, como dicen los Dios mediante. Gracias. Eso es, movimiento trader, pero bueno, esto sigue siendo mercado abierto.